Muy bien, entremos de lleno a este tema que es clave. Vamos a hacer una revisión clínica bien enfocada en el VIH/SIDA, pensada para que sea de alto rendimiento, justo lo que se necesita para el EUNACOM. A ver, ¿cómo lo vamos a estructurar? Simple, seguiremos un camino lógico, como en la clínica. Partimos de lo básico, vemos cómo avanza la enfermedad, cómo se diagnostica y luego nos metemos de lleno en el tratamiento y las estrategias de prevención más actuales. Ok, partamos con una pregunta que parece básica, pero que es crucial y que todo médico debe tener clarísima. ¿VIH y SIDA son lo mismo? La respuesta, y esto tiene que quedar grabado, es un no rotundo. Entender por qué es clave para el manejo y para cómo conversamos con los pacientes. Entonces, vamos a lo primero. Hay que dejar súper clara la diferencia entre el virus, por un lado, y el síndrome, por otro. Este es un pillar fundamental en la práctica clínica y obvio para cualquier examen. A ver, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es el agente que causa todo. Es un retrovirus. ¿Y qué significa eso? Que es astuto, integra su material genético en nuestras propias células, específicamente en los linfocitos TCD4. Al hacer esto, los va destruyendo de a poco, lo que nos lleva a una inmunodeficiencia crónica. Una vez que uno se infecta, la infección es para toda la vida. Y por otro lado tenemos el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ojo acá, es súper importante entender que el SIDA no es un virus, es una etapa. Es el estadio clínico final de la infección por VIH. El diagnóstico es bien categórico, se basa en criterios objetivos. O el recuento de linfocitos TCD4 cae por debajo de 200 o aparece una de esas enfermedades oportunistas que definen el SIDA, sin importar cómo estén los CD4 en ese momento. Perfecto. Miren esta tabla, resume súper bien las diferencias clínicas. Para el VIH, el diagnóstico es con una prueba de laboratorio positiva, serología. Para el SIDA, en cambio, necesitamos criterios de una inmunosupresión ya severa. Pero, y aquí viene lo más importante de todo, el concepto que cambió la historia de esta enfermedad. Una persona que vive con VIH, con un buen tratamiento antirretroviral, puede que nunca, jamás, llegue a desarrollar SIDA. Bueno, sigamos. Para entender bien la enfermedad, tenemos que conocer su historia natural. O sea, ¿qué pasa si un paciente no recibe tratamiento? Conocer estas etapas es fundamental para poder sospechar la infección en sus distintas fases. La evolución sin tratamiento sigue un patrón bien clásico. Primero, un par de semanas después de la exposición viene la infección aguda, que muchas veces se parece a un síndrome mononucleósico. Luego, y esto es clave, el paciente entra en una fase de latencia clínica que puede durar años, incluso más de 10. Durante todo ese tiempo, la persona se siente bien, asintomática, pero el virus sigue ahí, replicándose calladito y haciendo que los CD4 bajen y bajen, hasta que finalmente se llega a la fase SIDA. Y bueno, cuando el sistema inmune ya no da más, cuando colapsa, es cuando aparecen las famosas enfermedades oportunistas que definen el SIDA. Para el EUNACOM es súper rentable recordar las más comunes: la neumonía por Pneumocystis jirovecii, la tuberculosis, ya sea pulmonar o en cualquier otro lado, la meningitis por criptococo y también algunas neoplasias como el sarcoma de Kaposi o los linfomas. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vamos a revisar el camino exacto, el algoritmo que seguimos desde que tenemos la sospecha hasta que lo confirmamos en el laboratorio. El algoritmo diagnóstico es súper claro, no hay dónde perderse. Se parte con un test de tamizaje, que tiene que ser muy sensible. Puede ser un test rápido o un ELISA de cuarta generación. Si ese primer test sale reactivo, ojo, es obligatorio hacer una segunda prueba para confirmar. Generalmente un inmunoensayo. Esto es para estar seguros y evitar los falsos positivos antes de dar una noticia tan importante. Y acá un número que hay que saberse de memoria: 28 días. ¿Por qué? Es el periodo de ventana para las pruebas de cuarta generación. Estas pruebas son tan buenas que detectan no solo los anticuerpos, sino también el antígeno P24 del virus. Por lo tanto, si después de 28 días de una exposición de riesgo el resultado es negativo, se considera concluyente. Este dato es oro puro para la consejería. En la práctica tenemos dos grandes tipos de pruebas. Por un lado, las serológicas, que son las que usamos en el día a día para el diagnóstico en adultos y adolescentes. Y por otro, las moleculares, como la PCR que mide el ARN viral. Estas las reservamos para situaciones bien específicas. Por ejemplo, para diagnosticar a recién nacidos de madres con VIH, porque ahí los anticuerpos maternos nos pueden confundir. También las usamos para seguir la carga viral de los pacientes que ya están en tratamiento. Ok, pasemos al tratamiento.
Vamos a ver cómo la terapia antirretroviral ha transformado por completo el pronóstico de esta infección. Es realmente un antes y un después en la historia de la medicina. El objetivo del tratamiento de la terapia antirretroviral es uno, y es súper claro: lograr que la carga viral sea indetectable y se mantenga así. Queremos suprimir la replicación del virus al máximo, que la cantidad de virus en la sangre sea tan baja que las máquinas no puedan detectarla. Y esto nos lleva a un concepto que es una verdadera revolución. Indetectable es igual a intransmisible, o I igual a I. Esto ha cambiado todo. Significa que un paciente que tiene una carga viral indetectable de forma sostenida porque adhiere bien a su tratamiento, no transmite el VIH por vía sexual. Fíjense en la potencia de esto. El tratamiento no solo salva la vida del paciente, sino que también es una de las herramientas de prevención más potentes que existen. Pero no todo es tratar a quienes ya viven con el virus. También tenemos herramientas biomédicas increíblemente eficaces para prevenir que ocurran nuevas infecciones. Demos una mirada a las más importantes. Primero, hablemos de la PrEP, la profilaxis preexposición. ¿Qué es esto? Es el uso de medicamentos antirretrovirales por parte de personas que son VIH negativas, pero que tienen un alto riesgo de infectarse. Si se toma de manera correcta, con buena adherencia, la eficacia para prevenir la transmisión sexual es brutal, cercana al 99%. Es una estrategia de prevención de primera línea. Y luego tenemos la PEP, la profilaxis post-exposición. Esto es diferente. Esto es una emergencia médica. Se usa después de una posible exposición de alto riesgo, como un accidente cortopunzante en el hospital o una relación sexual de riesgo, para intentar frenar la infección antes de que se establezca en el cuerpo. Y para la PEP hay una palabra clave: tiempo. Es una carrera contra el reloj. Para que funcione, se tiene que empezar lo antes posible, idealmente en las primeras horas, y sí o sí dentro de las primeras 72 horas después de la exposición. Pasado ese tiempo, la efectividad cae en picada. Y para terminar con la prevención, no podemos olvidarnos del resto del arsenal. El concepto de tratamiento como prevención, o I igual a I, que ya vimos, también la prevención de la transmisión vertical, de madre a hijo, donde con la terapia antirretroviral durante el embarazo, hemos logrado que el riesgo sea prácticamente cero. Y por supuesto, las estrategias que nunca pasan de moda y siguen siendo fundamentales: el uso correcto y consistente del condón y el uso de material de inyección estéril. Y bueno, para cerrar les dejo una pregunta para reflexionar. Como clínicos, pensando en la realidad de nuestra comunidad, ¿qué estrategia de prevención creen que tiene el mayor potencial de impacto? ¿El tratamiento como prevención? ¿La PrEP? ¿La PEP? La verdad es que no hay una respuesta única. Lo más probable es que el éxito esté de saber combinar de forma inteligente todas estas herramientas, adaptándolas a la realidad epidemiológica de nuestro entorno.